fotografías de frente y que esto. Lateral. Y perfil, ¿sí? O lateral, también un frente y perfil de lo que sería, técnicamente sería, ¿qué región está? Muñeca y carpo. Muñeca y mano. Claro, muñeca, mano diríamos que no, porque para que la placa sea de mano deberían verse todos los dedos, ¿sí? Acá se ve, está enfocado en la muñeca. Cuando ustedes vean que se ve entera la mano, podemos decir que es mano o mano y muñeca, más preciso. Entonces acá lo primero que rápidamente uno observa es que, claro, por la disposición de los huesos del carpo, ¿sí? Si nos concentramos en la muñeca, más allá de que podamos ver los metacarpianos, ven que las falanges están cortadas, por la disposición de los huesos vemos que están dispuestos de esta manera, entonces el despliegue de los huesos en la placa de frente es mucho mejor, mucho más accesible para reconocerlos como diferentes que en la placa de perfil, donde se suman todos esos huesos que están en filas. Habitualmente lo escribimos en dos filas del carpo, la fila proximal y distal o inferior y superior. En el perfil se superponen, y se superponen encima, como vamos a ver, no solamente entre los de la misma fila, sino que entre diferentes filas también se superponen. Entonces, más complicado. Algunas cosas podemos identificar, otras no tanto. Y acá lo primero que tenemos que ver es reconocer los huesos. Si los metacarpianos es fácil de reconocerlos. Los huesos del antebrazo, fácil también, ¿no? ¿Cuál es? El radio. Radio. El cúbito. Cúbito o ulna, perfecto, muy bien. Y dentro de eso describimos estos accidentes que son la apófisis estiloides. la apófisis estiloides de los muy bien. Eso es fundamental, es lo número uno, lo que ahora por ahí lo piensan, o por ahí los alumnos lo piensan, después ya no lo van a ni pensar, pero es lo que rápidamente a definir lo que es lateral de lo que es medial, más allá del dedo, del primer dedo. Esto es algo que rápidamente nos va a ubicar si estamos digamos, lateral o medial. Y dentro de los huesos del carpo tenemos los huesos de la primera fila. Empezamos del lateral. ¿Cuál es? Escafoides. Semilunar. Piramidal y pisiforme. Piramidal. Bien, piramidal acá, sí, el pisiforme, ven que se ve ahí como una cosita redonda que está superpuesta al piramidal. Entonces esto es lo que es difícil al principio cuando uno ve estructuras que se superponen, ¿no? Diferentes estructuras que se superponen. Entonces acá tenemos al piramidal, al pisiforme, muy bien. Y de la segunda fila del carpo, ¿cuál es? El trapecio. El trapecio. Trapecio. El trapecio ahí, que está ahí. El trapezoide. Trapezoide. El grande. Y el ganchoso. Y Ganchoso. el ganchoso. ¿Y esto qué es? El ganchoso con el Gancho. El gancho de ganchos. El ganchoso. Entonces, muy bien, esto ténganlo en cuenta, porque fíjense que estas cosas que se superponen son las que de alguna manera después nos van a dar esta morfología que entendemos de medio abovedada que tiene la muñeca, ¿sí? Después lo vamos a ver. Recuerden que la parte palmar de esto es más como una bóveda, como como algo cóncavo, por la cual pasan todas las estructuras que van a la mano, todos los nervios, los tendones, todo pasan por acá y pasan por estas estructuras que están más altas y se están superponiendo, ¿sí? Va a formar como un canal más específico. Y en el perfil, ¿qué podemos identificar? Acá se superponen huesos, lo mismo, nosotros podemos saber cuál está más adelante que el otro, ¿no? Porque se están superponiendo, pero vemos que acá uno hace así y hace así, de acá. ¿Cuál es? Cúbito. Cúbito, muy bien. ¿Y radio. Fíjense que el radio, acá lo pierdo, no lo puedo ver bien dónde llega, porque es lo que pasa acá. Esta punta del radio, esta apófisis estiloide, se está superponiendo con los huesos del carpo. En cambio queda bastante más bajo, entonces lo puedo definir mejor. Me queda acá bajito y se ve bien. En cambio esta parte del radio que se superpone la pierdo ahí.
Pero dentro de esto hay cosas que sí podemos identificar porque lo agarramos muy bien en su despliegue por su morfología. Fíjense acá, ¿esto qué es? ¿El semilunar? El semilunar, ven ahí tiene una medialuna de manteca, vieron que la de manteca más gordita no es la de grasa finita, es una medialuna de manteca. Ven que se ve bastante gordita y puede definir muy bien los límites con respecto, por ejemplo, a lo que les decía la parte del radio que no, su superpone no se ve. En cambio más allá que está superpuesta, lo puedo definir muy bien por cómo pasa el rayo, por su morfología de una sillita, ¿sí? Que lo agarro bien de costado, lo identifico bien. ¿Estamos? Entonces fíjense que así como yo identifico bien a acá tengo a otro que hace así, ¿no? ¿Lo ven a ese? ¿Cuál es? El hueso, el grande. El hueso grande que tiene forma como de un peón de ajedrez invertido, ¿no? Es así medio cabezón ahí, como un cuellito, y después tiene la base donde se apoya. Está la felpita esa de la pieza de ajedrez. Acá lo veo como una cosa que no tiene esa misma forma, es más bien rectangular, pero acá lo veo bastante bien con esa forma que lo mismo que le decía, ayuda a formar ese canal que va a formar la parte palmar. Entonces de a poquito empezamos algunas cosas a ver. Los otros, y es más complicado de identificarlo. Acá tenemos un huesito acá que sobresale así, ¿qué les parece que es? ¿El pisiforme, capaz? Bien, muy bien, perfecto. El pisiforme, que hace como una cosita bastante redondita, ¿sí? Diferente a esta que se asoma así, que ¿qué es? ¿El gancho? No, ¿Ganchoso? no, ¿Trapezoide? no. Ahí vamos. Es el trapecio. El trapecio no es que se articula con el primer metacarpiano. Bien, pero fíjense una cosa. ¿En qué fila estamos? Claro, ¿qué fila? Exactamente. Fíjense, acá está el pisiforme, o sea que el pisiforme se va a superponer con alguno de estos. El ganchoso, o el gancho se va a superponer con otro, está en otro nivel. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué Puede es? ser el escafoides. Piramidal. Claro, es el escafoides. La escafoides, acuérdense que va medio en diagonal, va una parte como más... Acuérdense que 4 cosas sobresalen en la claro. mano hacia anterior y esas cosas le van a ayudar. Eso Y igual lo después vamos a... la fila. Claro, lo van a terminar de entender cuando veamos después los cortes y veamos cómo se forma ese canal. Pero es exactamente como dice Marcia, hay 4 cosas que sobresalen, que son las que tienen que tener en cuenta. Entonces, al mismo nivel está el pisiforme y el escafoides, y en un nivel más arriba está esto que está acá, que es el trapecio, ¿sí? Y esto que está acá, que apenas se ve ahí, yo se los digo más o menos por la zona, porque la verdad que no se limita bien, es el gancho, el ganchoso. El ganchoso está al mismo nivel que el trapecio acá. El trapezoide está más pegado al grande, ¿ven? Ahí. Entonces va a estar a este nivel. En cambio, el trapecio es el que se va de nivel, digamos. Entonces, no puedo ver todo, pero varias cosas puedo ver. Puedo ver si esta semiluna está bien centrada. No es lo mismo que esta medialuna esté así, que esté por ahí con este pico más acá arriba y este más abajo, que esté torcido. Entonces, todas esas cosas uno las va viendo de que estén estos huesos alineados. Lo mismo que estos espacios. Estos espacios, ¿por quién están ocupados? Líquido sinovial. Bueno, sí, pero el líquido te diría que es una laminita casi imperceptible. Antes que el líquido, ¿quién está? Cartílago articular. Exactamente. Acuérdense que si bien el tema del líquido en las articulaciones como tema teórico o como concepto teórico es fundamental, pero como concepto práctico en una articulación normal casi no se ve ese líquido. Cuando aumenta el líquido es patológico, en general cuando se ve el líquido suele ser patológico, hay aumento del líquido realmente porque hay una mayor producción por alguna irritación, no importa, pero en general una articulación normal, salvo algunas excepciones, que hay algunos recesos que son habituales y se junta líquido, pero entre dos cartílagos que se están tocando no van a haber una línea de líquido, van a haber cartílago. Entonces esta distancia está compuesta por el cartílago de un hueso y el cartílago del otro, los dos tocándose, ¿sí? Entonces, esta distancia aumentada habla de que hay una separación mayor en esa articulación y si está disminuida,
hay justamente desgaste del cartílago. Entonces, todo eso es lo que estoy viendo acá. Y en el contexto clínico de la presentación de un paciente tiene bastante relevancia. Si un paciente está con dolor, por ejemplo, así progresivo, pienso en unas cosas, si él tuvo un traumatismo, pienso en otras. Entonces, si tuvo un traumatismo y acá empiezan a separarse los huesos, tengo que estar pensando en algunas cosas, que de a poquito algunas les voy a mencionar. Acá tienen una radiografía de ¿qué? Muñeca y mano. De mano. Bien, Sí, de mano. podríamos decir muñeca y mano, ven que veo todos los dedos, veo las falanges, más allá que acá por como está ventaneado esta placa, se ve más oscurito, pero veo todas las falanges, veo la muñeca, veo los huesos del carpo. Fíjense que estos huesos del carpo parecen como más juntitos, no tienen esta misma separación. Este es un carpo de un paciente joven, este es de un paciente más añoso, ¿ven? Tiene solamente más desgaste articular. Ven que acá hay esclerosis, ven que se pone más blanquito. Entonces, otra muñeca diferente, pero esta sería una mano de frente, y esta, ¿cómo es esto? Una proyección oblicua. Oblicua, muy bien, y eso lo sé por esto, es el gestito de idea. ¿Vieron? Ustedes lo conocen a Carlitos Balá. Si no lo conocen a Carlitos Balá, búsquenlo, un artista argentino fenómeno. El Carlitos Balá hacía el gestito idea, ¿no? Juntaba el primer dedo, ¿no? El dedo gordo, con el índice, y hacía así como el que está todo bien. Entonces, esa es la posición del oblicua. Se juntan estos dos dedos y se apoya la mano. Si ustedes lo hacen en sus casas ahora, juntan los dos dedos y tratan de apoyar la mano, no van a poder poner la mano entera sobre la mesa. Les va a quedar oblicua. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahí está, bien. Bueno, Entonces, esa es la proyección oblicua. La proyección oblicua va a dar otro tipo de proyección para ver huesos que por ahí no se pueden tan bien. Entonces, fíjense que acá el trapecio que se superponía con el trapezoide acá, fíjense que se despliega muy bien. Acá tengo radio. Acá tengo escafoides, que también el escafoide se despliega bastante bien, se superponen a unos huesos, pero lo puedo ver bien desplegado el escafoides. Y acá tengo el trapecio articulándose con el primer metacarpiano. Fíjense que casi no hay espacio articular, ¿no? Como les decía. Y esto justamente es una de las placas muy importantes para desplegar el escafoides, porque el escafoides es uno de los huesos centrales. Vieron que siempre van a ver en las regiones, siempre hay como algo más importante porque radica mucha alteración o patologías, etc. Así como el hombro, decíamos que el supraespinoso es como la vedette o el músculo central del hombro, acá en los huesos del carpo el escafoides. Y el escafoides tiene un porqué de eso, porque son frecuentes las fracturas de escafoides y tiene una particularidad que vamos a mencionar en un ratito. Acá tienen otras placas similares que acá tienen con una lateralización, mejor dicho, una aducción de la muñeca, ¿sí? Y lo que hacen estas placas es muchas veces forzar la articulación o forzar las articulaciones a ver si estas se separan, ¿sí? Acá lo mismo, ¿ven? Otra forzada en una aducción, vemos estas articulaciones y acá por ahí está un poquito más separada, habría que compararlo y ver si no hay una alteración ahí de una alteración traumatológica. ¿Por qué? Porque ¿cómo están unidos todos estos huesos? Por una cápsula. Por cápsula y a su vez, ¿qué? Por ligamentos. Bien, hay ligamentos interóseos. Entre los huesitos estos hay pequeños ligamentos que muchas veces nos olvidamos, que están manteniendo a estos huesitos unidos entre sí para que no se dispersen en la mano. Entonces, esos ligamentos, cuando se rompen a veces por cuestiones de son muy difíciles de identificar esa ruptura. Y el paciente viene con dolor, le sacan la radiografía en la guardia, entonces no le ven fractura, lo mandan a la casa, el paciente sigue con dolor, vuelve, a los 2-3 días le hacen una ecografía que no ve nada, vuelve al otro día, y le hacen de nuevo la placa y no ven nada, y etcétera, y termina en una resonancia, donde en la resonancia al final se ve un poquito de edema, y ahí sospechan, entonces, salvo que lo agarre rápidamente un traumatólogo avesado, que sospeche estas lesiones y le pide directamente un estudio específico. Se rompen esos ligamentos, ¿sí?
y separan estos huesecillos. Entonces empieza a traer dolor porque aumentan las fricciones, aumenta la irritación, etc. Este caso, ¿qué les llama la atención? El radio, la rompió apófisis tiroides. las tiroides del radio. Es una fractura, ¿ven? Uno sigue esta línea y acá está interrumpida, y se ve esta línea, una solución de continuidad que se llama, y está interrumpida. ¿Estamos? Ahí, como siempre, uno evalúa cuán desplazado está los pedazos entre sí, si hay mucho escalón. Si acá queda un escalón muy importante, eso puede traer alteraciones futuras cuando se repare. Lo ideal es que esto esté bien alineado. Entonces, si acá hay ciertos parámetros que tienen los traumatólogos, después de tantos centímetros o tanto espacio que hay, no lo pueden dejar así, tienen que operar y poner un tornillito para que quede alineado. Porque si eso suelda con un escalón, va a traer lesión del cartílago seguramente. Entonces son esos aspectos que uno evalúa en la radiografía. Acá tienen, ¿esto qué estudios son? Resonancia magnética, muy bien. En diferentes tiempos, ¿no? No importa específicamente, acá esto está más orientado a un T1, ven que el líquido acá se ve hipointenso o gris, y acá esto en realidad no estoy seguro que sea, si es un T2 estrictamente supresión, es una supresión grasa seguro, pero me parece que es un artorresonancia, así que puede ser un T2, un T1 con contraste entre esto, sobre todo por la articulación que se ve medio ahí grisecita, no se ve tan blanca, perdón, el cartílago. Pero fíjense que acá se ve muy bien lo que decía, ven que ese espacio entre los dos huesos está ocupado por un cartílago gris, una linita negra, sí, el cartílago gris. ¿Ven? Entonces esa linita negra sí es líquido, ¿sí? Entonces acá yo ¿qué hice? Le metieron una agujita con líquido con contraste que se ve blanco y ese líquido va por donde puede. Pero ven que no se puede meter ahí, no se puede meter porque hay ligamentos interóseos que no deja que se meta. Si tengo roto un ligamento, se me mete líquido. Pero fíjense que qué unido que están estos huesecitos, ¿sí? Acá lo ven con las bases de los metacarpianos. Y acá ¿cómo identificamos los huesos? ¿Este cuál es? Escafoides. Miren esto. El No sería el piramidal. cúbito. Claro, Piramidal. Piramidal, ¿no? Claro. ¿Ven lo que les digo? Rápidamente la práctica se ubiquen radio y cúbito. O sea que si esto es lateral, esto es el radio, el escafoide debería ser este. ¿Sí? Claro. Vamos, entonces rápidamente ahí, eso es algo que todos nos confundimos. Entonces esto, después ya lo van a hacer de memoria, ahora tienen que pensarlo un poquito. Escafoide es este, entonces el otro va a ser el piramidal. piramidal. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que son cortes coronales, es que lo mismo, con esa forma abovedada que tenía el carpo, si hago cortes coronales, o corto la base de la bóveda o corto los picos de la bóveda. Entonces acá no voy a poder ver el pisiforme. El pisiforme va a estar en otro plano en este sector. ¿Este quién es? Semilunar. El semilunar. Este, Ganchoso. este, Trapezoide. y este Trapecio. trapecio. Ven que se va como de plano, pero el trapecio articula con el escafoide, se va de plano y lo pierdo, pero ahí puedo ver un pedacito. Y acá lo mismo, rápido, ¿este cuál es? Ese sí, el escafoide. Bien. Escafoides. Semilunar. Semilunar, piramidal. Piramidal. Ganchoso. 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 Grande. Trapezoide. Trapezoide. Perfecto, bien, rápido, ahí ya estamos identificándonos. Y acá es lo que quiere mostrar, ese famoso, acá hay un complejo muy importante en cuanto a la estabilidad de la muñeca, que es el complejo del filocartílago triangular, que es un complejo entre ligamento y cartílago en este sector, que va desde la apófisis estiloides al borde medial del radio. Y acá está roto este ligamento, ¿sí? También, por algún traumatismo, presiono, fíjense que acá se ve algo raro, en el semilunar se ve una señal hiperintensa que no debería estar. Y eso seguramente es donde golpeó y lesionó por una contusión del hueso y lesionó el filocartílago. Y eso muchas veces no se ve en resonancia común y hay que hacer una artroresonancia. Fíjense, entonces la resonancia en el T1, acá se ve una cosa, en vez de verse una línea negra del fibroligamento,
se ve un moco ahí, no hay una definición. Entonces, no lo puedo definir mucho, por eso a veces necesito hacer estudios específicos. Bien, esto tonterías, pero bueno, para que lo sepan, diferentes variantes de ubicación de relación entre el radio del cúbito, que puede ser una variante positiva cuando el cúbito sobresale. Si yo trazo la línea que continúa al borde medial del radio, fíjense que esta está bien alineada, acá sobrepasa y acá está negativa. Y estas alteraciones, que son como variantes anatómicas, pueden generar lesiones de ese fibrocartílago, de acuerdo a que esté comprimido por el semilunar o un mal manejo de la fricción con ese sector, ¿sí? Pero son variantes que pueden encontrarse. A ver acá. Acá tienen esquemita para hablar, esto fíjense que le dan bastante bolilla. Acá está representando estos ligamentos interóseos que mantienen unidos a estos huesecitos, y ahí ven cómo el semilunar golpeó, hizo una contusión chiquitita en el cúbito, hizo una contusión en este hueso y en este por ahí también, y se está roto el ligamento ahí. ¿Qué es lo que quiere mostrar esta resonancia? Ahí se ve la contusión en el hueso, en el semilunar, ahí se ve el fibrocartílago roto, y ahí se ve la contusión en el piramidal ahí, ¿sí? Y bueno, ahí en este caso no se ve gran separación de esto, seguramente por ahí había otras fotos que lo demostraran, no importa, bueno, son detalles específicos de esta lesión que es bastante frecuente. Y esta es otra lesión frecuente. ¿Qué pasa acá? Está fracturado. Fractura de escafoides. Una necrosis del Bien. escafoide. Exactamente, acá están viendo que en la primera fila del carpo, en vez de verse 3 huesos, más allá del que pisiforme no se ve por fuera porque está fuera de plano, acá ven a este ¿cuál es? Piramidal. Piramidal. Acá ven bien escafoides, pero hay 2 huesos acá, hay 2 pedazos. Entonces acá vendría el escafoide, que sería todo esto. Pero esto es una fractura de escafoides. ¿Y por qué se ve todo negro esto? Porque perdió su irrigación. Bien, muy bien, exactamente. Y esta es la cual de por qué es tan importante la evaluación del escafoides. Los traumatólogos antiguos, sobre todo, al escafoide lo llamaban la dama traidora del carpo, ¿sí? Porque había una fractura, lo enyesaban, el tipo se iba y no curaba y terminaba haciendo esta lesión. Entonces algunos pacientes no andaban bien, porque tenía una necrosis avascular. Era un pedazo del hueso que se queda sin irrigación. ¿Saben por qué? Eso lo deben saber, me imagino. Porque la irrigación Por el será foramen nutricio. distal proximal. Bien, exactamente. Porque hay variante anatómica, está estudiado que la irrigación del hueso a través de las ramas nutricias intraóseas, hay una variante anatómica que en general en las personas tiene 2 ramas, una que irriga la parte proximal y otra la parte distal. Pero hay un tercio aproximadamente, no sé de lo que me acuerdo cuando lo leí en su momento, de que la irrigación viene, en este caso, desde distal a proximal así. Entonces cuando se corta, se rompe este hueso, se fractura, esta arteria queda cortada. Entonces esta parte queda con irrigación, pero esta parte se queda sin irrigación. Y eso nadie sabe, ninguno de nosotros sabemos qué variante anatómica tenemos. Si es un tercio, imagínense, un tercio de nosotros tenemos esa variante, no lo sabemos. Entonces cuando hay una fractura tenemos que vigilarla mucho para ver que no haga eso, porque va a haber que tomar alguna conducta con respecto al tratamiento, no dejarlo así. Entonces, por eso se lo llama así la dama traidora y por eso la atención especial del escafoides, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Acá nos metimos un poquito más en la parte de ligamentos, después vamos a volver a la parte de cuando veamos tomografía, los cortes, vamos a volver a los huesos, pero por ahora lo dejamos con este incógnita. De acá también esto lo saqué de un articulito muy piola, porque me pareció muy esquemático esto. El otro gran tema que hay en la muñeca es, la muñeca piensen como una especie de mortaja rodeada por tejido conectivo, por una vaina, por una... no me sale el nombre, pero bueno, tiene todas estas fibras que van dividiendo a los diferentes tendones, que
todos los tendones quedan aplicados a la muñeca, quedan bien apretados a la muñeca a través de estas expansiones aponeuróticas de tejido conectivo que forman los canales de los tendones que están pasando por ahí, ¿sí? En este caso estamos viendo los de qué parte, de qué cara. Posterior. Posterior o dorsal, sí, muy bien. Entonces fíjense que estos son 6 compartimentos donde están pasando los tendones del antebrazo, ¿no? De los músculos del antebrazo que están yendo a la mano. Entonces tenemos el primer compartimiento, que van siempre juntos. ¿Cuáles son estos? El abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. Muy bien. Después viene el otro compartimiento. El extensor radial largo y el corto. El corto, muy bien. Después Extensor largo del pulgar. el extensor largo del pulgar. Después viene el grupete de Extensores de los dedos. extensor de los dedos, con el extensor también del índice. Después viene, El extensor propio del meñique. bien, y por último, Extensor cubital del carpo. cubital, bien. Cubital. Entonces, acá lo tienen bien esquematizado y acá es lo que ustedes lo ven perfectamente en un corte. Entonces esto es medio como un corte de referencia, porque muchas veces pueden usar esta disposición, que es prácticamente siempre la misma y se respeta, es muy y bastante fácil de identificar. Si uno por ahí va a aproximar en los cortes, teniendo en cuenta eso, se puede digamos, identificar bastante fácil eso, ¿sí? Ahí, ¿qué pasó? Ahí. Y esta sería la versión de los tendones, de la porción ¿cuál? Palmar. La porción palmar, muy bien. Y ahí tenemos el conjunto de los flexores, que lo dividimos en profundos y superficiales, ¿sí? El conjunto de, el tendón que va más separado y más hacia el lateral, el del flexor largo del dedo gordo. ¿Este cuál es? Que va a buscar acá el escafoide. El flexor radial del carpo. Muy bien. Y ahí se está insertando en ¿este qué hueso es? El pisiforme. 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 Flexor cubital. El flexor cubital. ¿Y este cuál es? El cubital posterior. El extensor cubital o cubital posterior. Bien. ¿Y estos cuáles son? El abductor largo y el extensor corto. Bien, son lo mismo. En otro corte, este es un corte bien que está pasando en la articulación radiocubital distal, perdón, y esto ya está en las primeras filas del carpo, ¿sí? Entonces fíjense lo que les decía, ven que se forma como una bóveda o como un canal, donde acá el que se asoma en este caso, ¿quién es? El escafoides. El escafoides, y acá se está asomando ¿quién? El pisiforme. El pisiforme. Bien, forma eso. Y acá también le podemos ver otra cosa, ahí lo vamos a ver ahora. El otro tema, en el caso de la muñeca, que es de bastante relevancia, es este síndrome que sucede cuando los tendones que están pasando por ahí y con sus vainas, ¿sí? En determinado momento, por determinadas circunstancias, aprietan a quién ahí. ¿Quién es este que está acá? El nervio mediano. ¿Sí? Entonces, este techo, el tejido conectivo, que es prácticamente una lámina dura, ¿sí? Inextensible, de tejido conectivo, ¿sí? Actúa como de techo de todo este canal, o el conducto del nervio mediano, o el canal del carpo, y por debajo están pasando los tendones con sus vainas, ¿sí? Y acá lo vemos en la resonancia magnética y vemos un poco lo mismo. Acá tenemos identificado esto es lateral, ¿qué es esto? El escafoide. Escafoides, lunar, piramidal y Pisiforme. Escafoidium, ¿no? El lunatum, el triquetrum y el pisiforme, ¿sí? Por eso están con esas siglas. Y ahí lo mismo, tienen ese tejido conectivo del
el retináculo flexor de la muñeca, ahí pasando los flexores, ¿y ese quién es? El mediano. El mediano. ¿Se acuerdan lo que les decía? Siempre los nervios los van a identificar como que tienen pequeños puntitos, son como si fuera polillado, ¿no? Como si fuera un panal. El nervio en general, en resonancia, lo vamos a ver así, en ecografía también, y en resonancia lo vamos a ver ahí, piqui, 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 todo como puntitos, a diferencia de lo que puede ser un vaso o puede ser un tendón. Y el nervio mediano se identifica fácilmente. Y en este caso, cuando esto queda apretado, hay ciertos signos que uno evalúa en cuanto al abombamiento de esto, los diámetros que tiene el nervio. Ven que acá se forma como un reloj de arena el nervio, se ensancha ahí, acá como que se adelgaza. Entonces, toda esa morfología son signos radiológicos que uno busca en diferentes métodos, ya sea resonancia, ecografía, que apoyen los signos clínicos de lo que se llama el síndrome del túnel carpiano, ¿sí? Todo ese síndrome del túnel carpiano y esas alteraciones clínicas sospechosas asociadas a los signos radiológicos de imágenes de cómo se ve el nervio, es lo que termina siendo el diagnóstico para después tomar una conducta. Acá tienen en ecografía, miren, justo es un articulito muy lindo que por ahí cuesta al principio, pero con un poco de ganas lo puede identificar. Fíjense lo que les decía de esto de forma de canal o de bóveda que se forma, en realidad bóveda sería al revés, ¿no? Acá por ahí más bien es un canal. Ahí tienen el escafoides, ¿sí? Llegando al escafoides, un tendón que ¿quién es? Ahí está, ¿no? El flexor radial del carpo. Radial del carpo, ¿sí? Acá tienen la piramidal pisiforme y forman estos huesos que están acá. Y lo que están viendo acá en ecografía, ven, el transductor está apoyado ahí, y acá hace un corte axial similar a esto, donde acá tiene el escafoides, que claro, acá no veo nada porque es hueso, ¿no? La ecografía llega el eco acá y rebota toda la superficie ósea, por eso se ve una línea blanca, rebota todo, acá atrás no tengo señal. Lo mismo que acá atrás rebota el hueso en el pisiforme, que es este que está acá, y acá no tengo señal. Y acá rebota en el piso de los huesos del carpo acá, y no tengo señal. O sea que todo este paquete que están viendo acá, está todo metido entre estos dos huesos que están ahí, ¿sí? Desde el escafoides hasta el pisiforme. Y ahí vemos el tendón del flexor radial del carpo llegando al escafoides, ¿sí? Ahí vemos el paquete vasculonervioso cubital, ¿sí? Un nervio que queda por fuera de la expansión del retináculo, más allá que le haga una extensión, está ahí tiene la arteria y por ahí finitas las venas. Esto con puntitos, ven que se ve con linitas, es el nervio cubital. Y acá tienen todo el retináculo en esta línea negra, el retináculo flexor del carpo, ¿sí? Y los tendones se van a ver blancos con puntitos porque son las fibras de colágeno, ¿no? Que están todas alineadas, en un corte axial se van a hacer puntitos. Entonces ahí tienen los superficiales con S, los profundos de DIP con la D, y el flexor propio largo del dedo gordo, que es este que está ahí. Y por delante, recuerden que el mediano se pone entre el palmar, entre el flexor palmar y el flexor radial del carpo más arriba, ¿no? Cuando está entrando. Pero inmediatamente después de eso se apoya sobre los tendones más laterales del flexor superficial. Y ahí donde se ve el nervio. ¿Cómo se ve el nervio? En este caso hipoecoico con puntitos blancos, similar a este es el nervio cubital, y acá está el nervio mediano como se ve. Entonces cuando acá aumenta el líquido, cuando se engruesan los tendones porque hay fricción, etcétera, por ciertas posiciones viciosas, mucha computadora o actividades manuales que necesitan mucha flexión de los dedos, que puede ser cualquier actividad laboral que tenga que utilizar mucho los dedos, eso va a generar un estímulo importante para que se irrite, para que se inflamen, y entonces al inflamar comprime a este nervio hacia arriba, ¿sí? Y como acá se toca con un techo que es muy duro, se empieza a inflamar el nervio, ¿sí? Y genera la sintomatología que puede generar el nervio mediano, ¿sí? Cosquilleos, hormigueos, falta de sensación de toda la topografía del mediano, incluso hasta alteraciones motoras, va a empezar a perder fuerza esa mano, ¿sí? Cuando tiene que hacer oponencia sobre todo, ¿no? ¿Se acuerdan del mediano del nervio de la oponencia? Uno le pide que apriete, junte el dedo como el del carrito balá, ¿no? Uno junta el dedo gordo con el dedo índice y lo hace con las dos manos y uno prueba la fuerza que tiene esa prensión.
cuando tiene trastornos ya motores. Lo mismo acá, pero en un corte un poquito más bajo. ¿Ven? Este es más arriba, ¿no? Donde tenemos escafoides y pisiforme, y este un poco más abajo, ¿sí? Más distal, donde ahora la bóveda esta, o el canal, está delimitado por ¿cuál es? El trapecio. El trapecio, y El ganchoso. El ganchoso. Ganchoso. Con el gancho. Exactamente, ahí está el ganchoso. Entonces, ahí tiene la misma lámina esta del retináculo, ¿sí? Acá tienen los flexores, ¿sí? Y ahí tienen lo mismo, ¿ven? El hueso que viene acá del trapecio me hace sombra acá, el pisiforme ahí, el gancho del ganchoso me hace sombra ahí tiene la arteria cubital, por ahí el nervio, y ahí tienen el retináculo pasando por ahí, estas fibras hipoicoicas o negritas, y acá tienen el nervio mediano, por arriba o superficial a los tendones superficiales, ahí tienen los profundos, ahí el flexor del dedo gordo, y ahí tienen un poquito más abajo la evaluación del nervio mediano, en esos dos cortes, es donde se suele evaluar. Bien, estamos hasta acá. Bueno, ahí tienen lo que mostramos antes, ¿no? Esta forma que tiene la muñeca, ¿sí? o los huesos del carpo, tiene una forma como de U. Entonces, esto tenerlo en cuenta cuando uno hace cortes coronales, por ejemplo. Cuando uno hace cortes coronales, ¿sí? Va a haber huesos que quedan fuera del corte, sobre todo esto. Entonces, ahí donde usted acá convivía el trapecio con el ganchoso y el escafoides con el pisiforme, ¿sí? Quedan en un plano y los otros huesos quedan en otro plano. Fíjense, en este plano, acá tienen lo que ya sabemos, al semilunar, al piramidal, al escafoides, ¿cómo se llama? No, al revés, este escafoides, digo que no, este es escafoides, piramidal ahí, el ganchoso, ahí, ¿sí? Al hueso grande. Exacto, muy bien, gracias. Y fíjense que acá quedó fuera del plano el gancho del ganchoso, quedó fuera del plano el trapecio, ¿sí? Y el pisiforme, porque no pasa por este corte, eso a tener en cuenta. Y lo mismo cuando ustedes analicen cómo se ubica la fila del carpo. La primera fila del carpo no está alineada, sino que está medio como un boomerang, ¿sí? como una comba, como una concavidad, y la segunda fila tiene una forma así de semicírculo. Entonces, cuando uno va cortando y hace los cortes axiales, va a haber cortes en los cuales conviven huesos de la primera fila con huesos de la segunda fila. Entonces, yo hago un corte por acá, yo voy a estar conviviendo huesos de la primera fila, como es el piramidal y el escafoides, con el hueso grande. Esa es la típica pregunta de examen. Fíjense, acá están mostrando los cortes coronales. Entonces, acá vamos viendo los cortes coronales. Y acuérdense también la posición del primer metacarpiano. Claro, que siempre está un poquito en otro plano. Queda en un plano más anterior. Ahí tienen. Esto será lo más palmar, ¿no? Lo primero que aparece acá en el primer metacarpiano. El trapecio, ahí, sí, en este plano. Entonces, estos son los 4 huesos que decíamos antes. Trapecio, gancho del ganchoso, escafoides, pisiforme. ¿Se acuerdan de esos planos que yo les mostraba de ecografía? Pasaba por acá y pasaba por acá. De acá a acá está toda esa tela, esa, ¿cómo se llama? El túnel carpiano, ¿sí? Está pasando todo por ahí, por arriba de los tendones y nervios, etc. Entonces, estos están en un plano donde es más anterior, más superficial, y no veo el resto de los huesos. En la medida que yo voy hacia atrás, empiezan a aparecer los otros huesos del carpo, por ahí el corte más típico que conocemos acá, ¿sí? Y si hacemos ahora los cortes axiales de esto, estos son los coronales, ahora volvemos a los coronales, no, después vemos acá, ahí sí vamos a ir a los de más arriba, voy a tener que ordenarlo un poco esta clase. Acá hay cortes axiales, ven, estamos viendo
radio y cúbito ahí, voy bajando, voy hacia distal. El primero que aparece, ¿quién es? ¿Cuál era el más inferior? El semilunar. Bien, ¿se acuerdan como esa forma de comba? El que está más hacia proximal es el semilunar. Sigo bajando y aparece ¿quién acá? Escafoides. Bien, El escafoides. esto era más lateral, entonces el primero que se articula como el semilunar es el escafoides. Acá, ¿quién va apareciendo? Piramidal. Y acá en otro plano, ¿quién está apareciendo? Pisiforme. El pisiforme, y acá empieza a aparecer otro, ¿no? Si este es el escafoides, ¿quién va a aparecer acá? No, ese, perdón, ese es el apófisis. Sería la apófisis de esteloides. La apófisis que está apareciendo, exactamente, ven todo que se superpone, bien. Sigo bajando, fíjense que este semillunar se empieza como a dividir en dos, porque como es una semiluna quedan los dos cuernos de la medialuna esa, el cuerno dorsal y el palmar. Se ¿Ven? comieron la panza. Exacto, y ahí empieza a aparecer una cabeza. ¿De quién? Grande. ¿Ven? Acuérdense el peón. Claro, este es el típico corte donde se forma este canal con los límites laterales, que es el escafoides y el pisiforme, pero que son de la primera fila, ¿no? Estos son huesos de la primera fila, se están viendo o conviviendo con huesos de qué fila. La segunda. La segunda, que es el grande, y este ¿quién es? Semilunar. Hacia medial, ¿quién es? Un ranchoso. El ganchoso empieza a aparecer ahí. Entonces fíjense que estos acá conviven huesos de la primera y segunda fila, a pesar de que el corte es axial. Y todo eso, recuerden, por la forma que tenía el carpo, ¿sí? Las filas del carpo. Si sigo hacia inferior, del escafoide se va a articular con Un trapecio. el trapecio, ¿sí? Acá sigue el grande, acá el ganchoso, acá se empieza a terminar el piramidal, y acá empieza a aparecer ¿quién? Trapezoide. Trapezoide. Entonces acá, si seguimos avanzando, llega a la otra parte del canal, donde convive el trapecio con el gancho del ganchoso, ¿sí? El grande y el trapezoide ahí. ¿Sí? Y ahí ya empieza a aparecer la primer metacarpiano, ¿sí? Y acá ven que empieza a aparecer cosas raras, porque claro, se articulan estos huesos con las bases de los metacarpianos. Empiezan a aparecer ahí. Estos ya son bases de los metacarpianos. Este ya queda, se ve redondito porque es bien el cuerpo, ¿sí? O la diáfisis de esos huesos, esta es la base. Y ahí, en la medida que se hacen redonditos o medio triangulares, se empieza a formar, se define más los metacarpianos. Bien. Acá les voy a dejar una actividad, ya para que no se haga tan largo. A ver. ¿Qué es esto que está acá? Perdón. Después véanlo. Acá tienen algo que es bastante frecuente de encontrar, que son huesos supernumerarios. Entonces acá tienen los huesos del carpo habituales, que es los que estuvimos hablando recién, pero en algunos casos, de algunas personas, tienen otros huesos que generalmente tienen relación con sus núcleos de osificación, que quedan como núcleos de osificación accesorios, entonces quedan como huesos separados. Y entonces se suman huesos. Y esto es algo que está bueno conocer para no confundir con una fractura. Porque yo, lo mismo de siempre, los huesos supernumerarios, y bueno, es fácil identificarlos cuando viene el paciente y no tenemos datos, no pasó nada. Pero cuando el paciente tiene un traumatismo que le duele y se cayó, uno tiene que decirle no, que esté tranquilo, no tiene fractura. Entonces hay un cambio de conducta entre que no le hagan nada al paciente o le pongan un yeso. Entonces, fíjense todos los que hay, ¿no? Y realmente algunos se manifiestan más hacia la cara palmar y otros hacia la cara dorsal. Entre todos estos huesos. Esto lo van a ver en el video, así que repasen esto, no se lo tienen que saber de memoria, pero la actividad es que ustedes vean de este paciente que estoy pasando acá despacito, ¿sí? Tiene un hueso supernumerario, y ustedes lo van a tener que identificar. ¿Sí? Lo van a ver ahora, los paso así, pero después los ven tranquilos, por ahí ponen pausa, para que lo identifiquen dónde está.
y tienen que decirme el nombre de ese hueso supernumerario. Entonces, rápidamente, o mejor dicho, con paciencia van a buscar cuál es el hueso que sobra y lo van a buscar acá. Acá tienen la lista, ven, el 1 es el paratrapecio, por ejemplo, el 9 es el Yo epilunar. igual les paso la diapo de huesos supernumerarios. Eso. Entonces ahí... Pablo, una consulta. Sí. ¿Pero no se puede confundir a un hueso supernumerario con una fractura de un hueso también? Claro que sí, se puede confundir, pero por eso ustedes tienen que estar atentos para conocer estas ubicaciones. Igual recordate que siempre la clave está en la cortical, ¿no? Si está rodeado de cortical ósea, es raro que sea una fractura. La fractura tiene que ver una pérdida de la cortical, que es la solución de continuidad en sí. Pero bueno, rómpanse la cabeza un poco y fíjense cuál es y lo vamos a discutir después en las próximas clases. En la próxima clase lo vemos eso. Y si tienen ganas pueden buscar ustedes algún otro casito. Acá, claro, porque debe haber un montón. Fíjense, acá en los cortes coronales, lo mismo, para que nos identifiquemos rápido, pasaba, este es el corte coronal bien medial, que pasa por el dedo medio, ¿sí? Y es donde yo les decía, ven que es como un peón dado vuelta, el hueso grande, ¿sí? Un peón de ajedrez, que se apoya en el semilunar, que es esta media luna con sus dos cuernos, y se apoya en este, ¿qué hueso es? Radio. Radio, exacto. Entonces, este corte sagital o parasagital, fundamental que identifiquen toda esta línea que hay entre estos huesos. Acá lo bueno que tenemos es que no se superponen como en la radiografía. Entonces yo puedo ir para un lado, ven, si me voy hacia este, ¿qué hueso es? El cúbito, ¿sí? Ahí tengo. No, ese no es el cúbito. Este es el cúbito. Este es el cúbito. Esto es el mismo hueso, el radio, que se forma en la apófisis estiloide del radio. ¿Sí? Entonces, de este lado, ¿este qué hueso es? ¿Ese no es el escafoide? El escafoides. El escafoides. Este... El trapecio. Trapecio. El trapecio. Este es el trapecio. Este es el trapezoide ahí. Así que ven que está más articulado, está más alineado esta línea. El trapecio se va fuera de la línea, perdón, para el otro lado. También anda medio mal la ruedita del mouse. El del trapecio, ¿sí? Y este es el trapezoide. Hueso grande, me voy para este lado. Acá viene el ganchoso con su gancho. Y acá viene el piramidal con el pisiforme. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que se superponía el pisiforme? Si yo dejo el mouse acá y voy para el otro lado, ahí se movió el mouse, si se apaga. Ahí habíamos marcado, ven, se superponía con el escafoides ahí. En cambio, el trapecio se superpone con el gancho del ganchoso. ¿Sí? Entonces ahí como uno lo va siguiendo en los cortes, ¿ven? Perdón, ahí están los cortes. Estos cortes estaban pasando así, ¿sí? Entonces pasaba este por acá, donde veía al pisiforme y al del ganchoso, y el corte más por acá pasaba el escafoides y el trapecio. ¿Estamos con esto?